Arturo cerró los ojos, pero el sol de Sonora se filtraba a través de sus párpados gastados. Un sol blanco, seco, que olía a polvo y a mezquite. Era un calor honesto, un calor que te avisaba antes de morder, no como el otro desierto, el Gobi, era un traidor. Era un frío que se disfrazaba de silencio, un viento que te cortaba la respiración y te congelaba el alma antes de que te dieras cuenta de que estabas muriendo. Habían pasado 20 años, pero el Gobi nunca lo había soltado. Seguía ahí, pegado a la boca de su estómago, un hielo permanente en medio de la lumbre sonorense. Tenía 68 años, y sus manos, aferradas a la taza de peltre con café de olla, eran un mapa de carreteras idas. Grietas y callos que contaban historias de miles de kilómetros sobre el asfalto, sobre la terracería, sobre la arena maldita de Mongolia. Fue allá donde lo escuchó. O quizás fue él quien lo dijo. Ya no estaba seguro. Las palabras regresaban siempre al amanecer, cuando el cielo apenas se pintaba de naranja y los coyotes dejaban de aullar. Junto al desierto de Gobi, el camionero susurró: ella dibuja cruces donde fue enterrada. El canario, su viejo Kenworth T800, descansaba bajo un tejabán, cubierto de una fina capa de polvo rojizo. Ya casi no lo movía. Hacía viajes cortos, nomás para acarrear grano de la cooperativa en Ures o llevar maquinaria a la mina cercana. Pero ese armatoste amarillo había sido su corcel en la batalla más grande de su vida. Lo había llevado al fin del mundo por dinero. Siempre era por dinero. En 1999, su Elena, se estaba apagando. El diagnóstico en Hermosillo fue una sentencia vaga, un encogerse de hombros de doctores que no querían decir la palabra cáncer en voz alta. Pero un especialista en Phoenix, recomendado por un compadre que había cruzado, les dio la única opción: un tratamiento experimental, una clínica especializada en Houston. El costo era una grosería, una cifra que Arturo no ganaría ni en 10 vidas manejando de Tijuana a Tapachula. La desesperación, pensó Arturo mientras sorbía el café amargo, es el peor combustible. Te hace correr, sí, pero te quema el motor. Estaba en la central de carga de Nogales cuando vio el anuncio en un pizarrón polvoriento. Se solicitan operadores con experiencia internacional, rutas de alto riesgo, minería, Mongolia, pago en dólares, bono de finalización extremo. Era una locura. Era irse 6 meses, incomunicado la mayor parte del tiempo a un lugar del que solo conocía el nombre. Pero la cifra que ofrecían cubría Houston, cubría la clínica, los vuelos, la estancia, cubría la esperanza. Habló con Mateo, su hijo, que entonces apenas salía de la universidad. Mateo, práctico, asustado, le dijo que lo hiciera. Yo cuido a mamá, jefe. Tú trae la lana, es la única forma. Elena no. Elena lloró. No te vayas tan lejos, viejo. Te necesito aquí. Si me voy a morir quiero que sea en tus brazos, no en una cama de metal gringa. Arturo apretó los puños. Recordar esa noche era peor que el frío del Gobi. No te vas a morir, mi reina. Voy a traer ese dinero y te vas a curar. Te lo juro por la cruz que traigo en el pecho. La besó, olió su cabello que empezaba a ralear por las quimios preliminares, y firmó el contrato. Se sentía como un héroe, como un hombre haciendo lo que debía. No sabía que estaba firmando su sentencia. El Gobi no era un desierto de dunas suaves como los de Sonora. Era piedra, grava y un viento que soplaba con la furia de 1000 demonios. Conducían en convoy 3 camiones modificados, llevando turbinas gigantes para una mina de oro canadiense. El canario rugía, quejándose del diésel de mala calidad y del frío que congelaba los filtros. Arturo era el líder del convoy. Tenía experiencia, tenía temple, pero el Gobi te quitaba el temple, te lo robaba en las noches de silencio absoluto, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía una herida abierta en el universo. No había radio, no había pueblos, solo el GPS y la voz de Setsen, el guía mongol, que viajaba en el primer camión. Llevaban 3 semanas de ruta cuando la tormenta los golpeó. No fue arena, fue nieve, una ventisca blanca y horizontal que borró el mundo. Quedaron varados, 2 días encerrados en las cabinas, con los motores encendidos para no morir congelados, escuchando el rugido del viento.
Arturo miraba la foto de Elena, plastificada y pegada junto al tacómetro. Se veía joven, en la playa de Quino, con una sonrisa que partía el sol. Sentía una opresión en el pecho que no era el frío. Era la culpa. Había pasado la fecha de su llamada programada. El teléfono satelital no tenía señal. Estaba solo, en el lugar más vacío del planeta, mientras su mujer peleaba por su vida. La mente, reflexionó Arturo en su cocina de Sonora, es un campo de batalla. Y en ese momento, él estaba perdiendo. El pensamiento de que ella podía estar muriéndose en ese instante lo golpeaba con fuerza física. Napoleón Hill, un autor que había leído en un libro de superación que Mateo le regaló, decía que cualquier cosa que la mente puede concebir y creer, puede lograr. Él había concebido salvarla, pero ahora su fe flaqueaba. La tormenta amainó al tercer día. El mundo era blanco y silencioso. Tsetsen, el guía, bajó de su camión. Era un hombre mayor, con la cara curtida como cuero viejo. Se acercó a la ventanilla de Arturo. «Mal lugar», dijo Tsetsen en su español quebrado, aprendido de ingenieros cubanos. «Este lugar, mucha alma perdida. Conductores, soldados, se quedan aquí». Arturo solo asintió, limpiando el vaho de la ventana. «Mi abuela decía», continuó Tsetsen, mirando el horizonte blanco, «que los que mueren lejos de casa sin rezo no descansan. El viento lleva su alma». Arturo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Dicen que la esposa, la madre, la que los espera, su espíritu viaja, viene hasta aquí. Tsetsen señaló una formación de rocas negras que se asomaba entre la nieve, y dibuja cruces en la piedra. Dibuja cruces donde su hombre fue enterrado, para que Dios lo encuentre. Arturo tragó saliva. La imagen era brutal. Una mujer, a miles de kilómetros, marcando la tumba invisible de su amor. En ese momento, el teléfono satelital en el tablero de Arturo sonó. Un pitido agudo, débil, pero era una señal. La tormenta había movido algo, o el cielo se había despejado lo suficiente. Sus manos temblaron tanto que casi no pudo tomar el auricular. Era Mateo. La conexión era pésima, llena de estática, como si la voz de su hijo viniera del fondo de un pozo. «Papá, papá, ¿me oyes? Mijo, Mateo, ¿cómo está tu madre? ¿Están en Houston? ¿Llegó el dinero?» Hubo un silencio largo, cortado solo por el silbido del satélite. Arturo sintió como la sangre se le helaba, más rápido que el viento del Gobi. «Papá», la voz de Mateo se quebró. La primera transferencia llegó, pero... «Papá, mamá se puso muy malita hace 2 días». Arturo se agarró del volante. «No», susurró. «No, Mateo. No aguantó, jefe. Se fue. Antier. Estábamos esperando para ir a Houston, pero el doctor dijo que ya no». «¿Se fue tranquila, papá? Preguntó por ti». Arturo soltó el teléfono. El aparato cayó en el tapete, pero la voz de Mateo seguía saliendo, diminuta, lejana. «Papá, contesta. Papá». Arturo bajó del canario. El aire era tan frío que le quemaba los pulmones. Caminó sin rumbo hacia las rocas negras que Tsetsen había señalado. Cayó de rodillas sobre la nieve dura. No lloró, no gritó. Solo sintió un vacío absoluto, como si el Gobi se lo hubiera tragado. Ella se había ido. Antier, mientras él estaba atrapado en la ventisca, ella estaba muriendo. Él no estaba en Houston, pero tampoco estaba en Hermosillo. Estaba en la nada, por dinero. Había fallado. Había roto su juramento. Tsetsen se acercó y le puso una mano áspera en el hombro. Arturo levantó la vista con los ojos secos, muertos. Miró al guía mongol y susurró las palabras que lo habían condenado por 20 años. Las palabras que Tsetsen le acababa de regalar. Ella dibuja cruces. Su voz era un graznido roto. Ella dibuja cruces donde fue enterrada. Tsetsen asintió, solemne, creyendo que Arturo hablaba de la leyenda. Pero Arturo no hablaba de la nieve. Hablaba de Elena. Ella estaba en Hermosillo, pero él, su alma, su promesa, su valor como hombre, acababa de morir y ser enterrado allí, en esa nada blanca y helada. El sonido de un auto lo trajo de vuelta al presente, al calor de Sonora. Un BMW X5 último modelo, color grafito, se estacionaba frente a su pequeña casa de adobe.
Mateo. Su hijo había triunfado. Era director de finanzas en una firma grande de la Ciudad de México. Vivía en Polanco, usaba trajes caros y hablaba de inversiones y fondos de cobertura. Se bajó del auto, impecable con una camisa de lino y lentes de sol que seguro costaban más que el motor del Canario. «Papá», dijo, abrazándolo. Olía a una loción cara, algo como Chanel, que Arturo encontraba demasiado dulce. «Te traje las medicinas para la presión». Mateo miraba alrededor, siempre con esa mezcla de cariño y ligera desaprobación. «¿Sigues con este calorón, jefe? Ya te dije que te vengas conmigo al depa. Allá ni se siente. Contratamos una enfermera, lo que quieras». Arturo sirvió café para su hijo. «Estoy bien aquí, mijo. Aquí está mi vida». Mateo suspiró. «Papá, esta casa se está cayendo. Estás solo. ¿Qué vida? Sigues atorado». «No estoy atorado. Estoy pensando». «Sigues pensando en el Gobi», sentenció Mateo. «Sigues con esa idea. Mamá fue enterrada en Hermosillo, en el Panteón Yáñez. Punto. Lo que pasó en Mongolia fue una chamba. Una chamba horrible, pero pasó. Tienes que soltarlo». Arturo miró sus manos. 20 años huyendo de esa tumba en Hermosillo. 20 años usando el Gobi como escudo. Mateo tenía razón. Estaba atorado. Había usado el trauma de Mongolia para justificar su cobardía. El miedo de ir al cementerio y enfrentar la lápida de Elena. El miedo de admitir que ella no estaba dibujando cruces en el Gobi. Ella estaba descansando en Hermosillo, y él era el único que no había encontrado la paz. Había planeado su éxito financiero para salvarla, y falló. Pero ahora, inspirado por la claridad que solo la vejez y el dolor crónico traen, entendió que había un nuevo plan que debía ejecutar. No un plan de riqueza, sino de redención. «Tienes razón, Mateo», dijo Arturo, y la firmeza en su voz sorprendió a su hijo. «No estoy atorado en el Gobi. Estoy atorado aquí». Mateo sonrió, aliviado. «Eso es, jefe. Entonces, ¿empacamos? Te vienes a México. Te va a encantar. Hay un restaurante en Polanco, cerca de la casa, que sirve un cabrito espectacular». «No, mijo», lo interrumpió Arturo, levantándose. Se puso su vieja gorra de trailero. «No voy a México, voy a Hermosillo». Mateo frunció el ceño. «¿Al Panteón? ¿Ahora?» «Ahora. Y tú me vas a llevar». Arturo caminó hacia el Canario. «No en tu coche de lujo, vamos en el mío. Tengo que ir en mi camión». Mateo lo miró incrédulo. ¿En ese traste? Papá, son 2 horas de camino con este calor. Fueron 6 meses al Gobi, Mateo. 2 horas a Hermosillo no son nada». Arturo subió a la cabina. El plan era simple. Afrontar la verdad. Dejar de ser el fantasma que dibujaba sus propias cruces en un desierto ajeno. Tenía que ir a la tumba de Elena, no como el hombre que la abandonó, sino como el esposo que, finalmente, había regresado a casa. El motor del Canario tosió, echó humo negro y luego rugió, despertando de su largo sueño. El viaje a Hermosillo fue lento. El Canario ya no estaba para carreras, y el aire acondicionado era más un soplido de aire tibio que un alivio. Mateo iba tenso en el asiento del copiloto, revisando su celular cada vez que tenían un poco de señal. «¿Estás seguro de esto, papá? Podemos ir, dejar flores, y te regreso a Ures antes de que anochezca. Mañana tengo una junta importante sobre unas inversiones». «Estoy seguro, mijo. Gracias por venir conmigo». Arturo conducía con una concentración que Mateo no le había visto en años. No era la concentración del trailero cuidando la carga. Era la de un peregrino llegando a su destino. Había una dignidad en la forma en que su padre maniobraba el viejo camión por la carretera federal, un respeto por la máquina que había sido su compañera y su prisión. Arturo reflexionaba en silencio. ¿Qué es la lealtad? ¿Es hacer lo que prometes o es hacer lo correcto aunque duela? Él había prometido dinero, y lo había conseguido. Pero lo correcto había sido quedarse. Era una paradoja que lo había torturado. Llegaron al Panteón Yáñez cuando el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de un violeta intenso. El calor del día se rendía, pero el mármol de las tumbas todavía irradiaba calor. El lugar estaba casi vacío. El silencio solo era roto por el viento entre los árboles de yuca y el llanto lejano de una doliente en otra sección. Arturo bajó del camión.
Le temblaban las piernas. Mateo se puso a su lado, ofreciéndole el brazo. «Sé dónde es. Lote 14», dijo Mateo en voz baja. Arturo negó con la cabeza y no tomó el brazo de su hijo. «Tengo que ir solo. Espérame aquí, por favor». Mateo quiso protestar. Vio la mirada de su padre, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al viejo terco, sino al hombre que había perdido a su esposa. «Está bien, papá. Tómate tu tiempo». Arturo caminó entre las lápidas. Había pasado tanto tiempo, 20 años. Había enviado dinero para el mantenimiento, para las flores. Mateo se había encargado de todo, pero él no había puesto un pie allí desde el funeral, al que llegó 3 semanas tarde, oliendo a diésel de avión y a culpa. Encontró la lápida. Era sencilla, de granito gris. Elena Gámez de Valdivia, amada esposa y madre, 1950, 1999. Te esperamos en el cielo. Arturo se quitó la gorra. El viento le movió el poco cabello blanco que le quedaba. Se quedó parado, sin saber qué hacer. ¿Rezar? ¿Llorar? No le salía nada. Solo sentía el peso de 2 décadas de ausencia. «Perdóname, mi reina», susurró. Las palabras sonaron secas, insuficientes. «Perdóname por no estar. Fui un cobarde». Se arrodilló con dificultad, y sus rodillas tronaron sobre la tierra seca. Puso su mano callosa sobre la piedra fría, y entonces todo el hielo del Gobi se derritió. Las lágrimas que no salieron en Mongolia, las que no salieron en 20 años, brotaron. Lloró con sollozos secos, profundos. El llanto de un hombre viejo que finalmente se permitía romperse. Lloró por Elena, por su juventud perdida, por el miedo que ella debió sentir, por morir en un hospital y no en sus brazos. Lloró por su hijo, que tuvo que ser el hombre de la casa cuando apenas era un niño. Y lloró por él mismo, por el tiempo perdido, por el orgullo estúpido que lo mantuvo atado a un fantasma en un desierto al otro lado del mundo. «Ya estoy aquí, mi amor», dijo entre lágrimas. «Ya volví». Sintió una mano en su hombro. Era Mateo. Su hijo también estaba llorando, en silencio. «Te tardaste, jefe», dijo Mateo con la voz rota. «Te tardaste un chingo». Arturo se levantó, apoyándose en su hijo. Se abrazaron fuerte, allí frente a la tumba. El trailero y el financiero, padre e hijo, 2 hombres que habían lidiado con la misma pérdida de maneras opuestas. «Ella no estaba en el Gobi, ¿verdad, papá?» «No, mijo, nunca lo estuvo. El que estaba enterrado allá era yo». Limpiaron la lápida. Arturo sacó de su cartera la foto plastificada de Elena, la que había viajado con él en el Canario por miles de kilómetros. Estaba desgastada, casi borrada por el sol y el tiempo. La besó y la dejó sobre el granito. «Descansa, mi reina. Ya estoy en paz». Se quedaron hasta que la luna salió, una uña plateada sobre Hermosillo. Cuando regresaron al camión, el silencio era diferente. Ya no era un silencio tenso, lleno de cosas no dichas. Era un silencio cómodo, de aceptación. «Entonces», dijo Mateo mientras Arturo arrancaba el motor, «¿qué sigue, papá? ¿Ahora sí te vienes a México?» Arturo sonrió, una sonrisa genuina que Mateo no le había visto en años. «No, mijo, pero te voy a visitar más seguido. Y tú tienes que venir a comer menudo a Ures. Pero primero, tengo que hacer un último viaje en el Canario». Mateo levantó una ceja. «¿Ah, sí? ¿A dónde?» «A Nogales, a la central de carga. Tengo que ver a un viejo amigo. Y luego, creo que es hora de vender este armatoste». Ya cumplió su misión. Regresaron a Ures de noche. Arturo se sentía ligero. Por primera vez en 20 años, el hielo en su estómago había desaparecido. Esa noche, durmió profundamente, sin soñar con desiertos helados ni tormentas de nieve. A la mañana siguiente, Mateo preparaba sus cosas para regresar a la Ciudad de México. Su vuelo salía de Hermosillo. «Cuídate, papá, y llámame. No te pierdas. Tú también, mijo. Y no trabajes tanto. Esa vida de lujo en Polanco no sirve de nada si no tienes con quién compartirla». Mateo sonrió. «Voy a traer a Jimena para que la conozcas. Es buena mujer». «Ya era hora», dijo Arturo, dándole una palmada. Vio el BMW desaparecer en la polvareda y sintió orgullo. Su hijo era un buen hombre. A pesar de sus errores, algo había hecho bien.
Arturo pasó la siguiente semana limpiando el canario. Lo lavó, le pulió los cromos, le cambió el aceite. Era su despedida. Cada tornillo, cada manguera, era un recuerdo. Era su hogar, su refugio y su celda. El viernes, se subió. El motor arrancó al primer intento, como si supiera que era la última vez. Condujo las horas hasta Nogales, sintiendo el ritmo familiar de la carretera. Llegó a la central de carga. Era un caos de tráileres, humo y gritos. Buscó la oficina de Transportes del Norte, la misma compañía que lo había enviado a Mongolia. Encontró a un hombre viejo con lentes gruesos revisando papeles. ¿Don Genaro?, preguntó Arturo. El hombre levantó la vista. El mismo. ¿Qué se le ofrece, maestro? Soy Arturo Valdivia. Trabajé para usted hace mucho. El viaje a Mongolia. Don Genaro abrió los ojos. Valdivia, claro que me acuerdo. El mejor operador que tuvimos. El que domó al Gobi. Pensé que ya estabas muerto, compadre. Casi, Genaro, casi. ¿Qué te trae por acá? ¿Quieres volver a las andadas? Ya estamos viejos para esos trotes. No, Genaro. Vengo a cerrar un círculo. ¿Te acuerdas del bono de finalización? El que nos dieron al terminar la ruta. ¿Cómo olvidarlo? Una buena lana. Nos la pagaron los canadienses. ¿Qué con eso? Había otro conductor. Un muchacho. Se llamaba Raúl. Del convoy. Su camión se volcó en la última etapa, ya casi llegando. Genaro asintió. Su rostro se ensombreció. Sí, qué tragedia. El hielo. No lo logró. Su familia. Creo que eran de Obregón. Así es, dijo Arturo. Yo recibí mi bono, pero él no. Y su familia, su esposa, nunca recibió el seguro completo. La compañía minera se lavó las manos. Dijeron que fue negligencia del conductor, y yo no dije nada. Estaba tan roto por lo de Elena que solo tomé mi dinero y me fui. Don Genaro se recargó en la silla. Eso fue hace mucho, Arturo. Agua pasada. Para nosotros, tal vez, pero para esa viuda, no. Arturo sacó un sobre grueso de su chamarra. He estado ahorrando. Vendí unas tierras que tenía mi padre. Aquí está. Es el equivalente a ese bono, con intereses de 20 años. No es una fortuna, pero es lo justo. Genaro lo miró con asombro. Arturo, tú tienes los contactos. Tú sabes cómo encontrarla. Dáselo. Dile que los hombres del convoy nunca lo olvidaron, que fue un honor. Don Genaro tomó el sobre. Eres un buen hombre, Valdivia. Un hombre de principios. No, Genaro. Solo soy un hombre viejo tratando de limpiar su desastre antes de que lo llamen a cuentas. Arturo estrechó la mano de su antiguo jefe y salió de la oficina. Caminó hacia el canario. Lo miró por última vez. Su compañero de batallas le dio una palmada en el cofre. Fuiste bueno. Gracias, amigo. Se acercó a un grupo de traileros jóvenes que estaban comiendo tacos en un puesto. ¿Quién de ustedes necesita un buen camión? Un muchacho flaco, con ojos vivaces, se acercó. Yo, jefe, ando rentando, y me están comiendo vivo. Es tuyo, dijo Arturo dándole las llaves. El muchacho no lo podía creer. ¿Cómo? ¿Así nomás? Así nomás. Solo prométeme una cosa. No importa qué tan buena sea la paga. Nunca dejes a tu familia por un viaje. Ninguna carga vale eso. El joven, sin entender del todo la profundidad de esas palabras, asintió vigorosamente. Se lo juro, jefe. Dios se lo pague. Arturo tomó un autobús de regreso a Ures. Se sentía extrañamente ligero. Sin camión. Sin culpa. Sin el Gobi. Llegó a su casa al atardecer. Se sentó en el porche, con su taza de café. El desierto de Sonora lo abrazaba con su calor seco. Ya no era un recordatorio del otro desierto. Era simplemente su hogar. Pensó en Elena. Pensó en Mateo. Pensó en el joven trailero. Se dio cuenta de que la vida no se trataba de planes grandiosos, como los que leía en sus libros de superación. No se trataba de conquistar desiertos ni de ganar fortunas. Se trataba de las pequeñas cosas, de estar presente, de pedir perdón, de enmendar los errores aunque tomaran 20 años. Cerró los ojos, y por primera vez, no vio cruces en la arena. Vio la sonrisa de Elena en la playa de Quino, y supo que, finalmente, ambos estaban en paz. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora,
te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros, esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañar a Arturo en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, por favor comenta qué parte te hizo reflexionar más, y sigue el canal para más historias como esta. Me encantaría saber qué tipo de historias o asuntos te gustaría que exploráramos juntos. ¿Hay algún tema que te pese en el corazón? Déjamelo saber. Y quiero preguntarles, ¿desde qué ciudad o país nos están acompañando hoy? Como una forma de agradecerles por su tiempo y ayudar a este canal a seguir creciendo, he dejado un par de recetas de té y unos dulces sin azúcar muy sabrosos fijados en el primer comentario. Son un apapacho para el alma. Que Dios los proteja a todos y les dé paz en sus caminos.